Durante años, se creyó que las grandes fiestas de Pablo Escobar eran solo exceso, alcohol y disparos al aire. Una caricatura fácil de comprender y de consumir. Pero detrás de la música a todo volumen, había algo más incómodo. Rostros famosos, voces reconocibles, ídolos de la televisión, de la salsa, del rock y del fútbol compartiendo, consciente o inconscientemente, el mismo escenario que el hombre más temido de Colombia. Pocos saben que, mientras el listado buscaba a Escobar con helicópteros y radares, algunos de los nombres más queridos por el público viajaban en aviones privados para cantar, actuar o simplemente cenar frente a él. Entre versiones contradictorias, entrevistas olvidadas y testimonios que nunca llegaron a los tribunales, aparece una pregunta que nadie quiere responder con claridad. ¿Quién necesitaba más al otro? ¿El narco a las estrellas o las estrellas al narco? En los años 80, Colombia vivía una doble realidad. En las noticias se hablaba de coches bomba, de jueces asesinados, de un país arrodillado por el miedo. Pero puertas adentro, en ciertas haciendas perdidas entre montañas y palmeras, el ambiente era otro. Risas, luces de colores, mesas infinitas de comida y botellas caras alineadas como si la guerra no existiera. En el centro de muchas de esas noches estaba él, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Para el mundo, el enemigo público número uno. Para los invitados, un anfitrión obsesionado con dos cosas: el control absoluto y el espectáculo. A Escobar no le bastaba con armas, dinero y políticos corruptos. También quería algo más difícil de comprar: la sensación de estar a la altura de las estrellas que veía en televisión. Por eso, igual que otros narcos colombianos de la época, empezó a convertir sus fiestas en escenarios privados. Conciertos exclusivos, shows de comedia, presentaciones íntimas donde la única regla era que nadie hiciera demasiadas preguntas. Los artistas llegaban con contratos firmados por intermediarios, sin saber exactamente para quién iban a cantar o actuar. Y a veces solo se daban cuenta cuando ya era demasiado tarde para arrepentirse. Años después, cuando la pólvora se enfrió y los titulares cambiaron, comenzaron a aparecer las grietas en esa fachada. Libros como El hijo del ajedrecista, testimonios de exsicarios, entrevistas perdidas en programas de televisión nocturna, todos empezaron a revelar el mismo patrón incómodo. Protagonistas de la cultura popular, comediantes, futbolistas, cantantes, incluso leyendas del rock, habían rozado, de una u otra forma, la órbita del patrón. Algunos lo niegan todo, otros admiten algo raro, pero dicen no haber entendido dónde estaban, y otros directamente han preferido guardar silencio, quizá porque en aquellas fiestas no solo se cantaba y se reía, también se cruzaban miradas que eran mejor no recordar. En el papel, todo parecía perfectamente normal. Un empresario anónimo contrataba a un elenco famoso, pagaba en efectivo, pedía discreción. Nada que un comediante o un actor de televisión no hubiese visto antes. Pero en Colombia, durante aquellos años, la palabra empresario podía esconder muchas cosas. En 2007, cuando se publica el libro El hijo del ajedrecista, el velo empieza a romperse. En sus páginas, el hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del cártel de Cali, cuenta algo que nadie esperaba leer por escrito: que Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, y Rubén Aguirre, el profesor Girafales, habrían actuado en más de una ocasión para las familias del cártel. La idea es tan absurda como fascinante. Los mismos personajes que hacían reír a medio continente, ahora en medio de una hacienda custodiada por hombres armados, interpretando escenas inocentes frente a capos que controlaban toneladas de cocaína. Cuando se le preguntó a Roberto Gómez Bolaños, él lo negó con la calma de alguien que sabe que la guerra de los narcos nunca fue su mundo. Explicó que nunca pidió identificaciones, ni antecedentes, ni cartas de recomendación a quien lo contrataba, que su trabajo era subir al escenario, hacer reír, cobrar
y seguir el siguiente compromiso. Yo no sabía para quién trabajaba, vino a decir entre líneas. Pero los silencios en esta historia son tan importantes como las palabras, porque Carlos Villagrán, el querido Kiko, años más tarde contaría algo distinto. Según él, sí llegaron invitaciones a nombre de un tal patrón, con cifras de dinero tan altas que resultaban difíciles de ignorar. Ofertas para actuar en fiestas privadas de los hijos de ese patrón. Villagrán, al menos una vez, decidió decir que no, y lo contó con la honestidad nerviosa de quien sabe que hay llamadas que es mejor no retornar. En ese cruce de versiones, el libro que acusa, el comediante que niega, el compañero que matiza, aparece una constante. Los artistas solo veían el escenario y las risas. Lo que ocurría después, en los salones cerrados y los acuerdos en voz baja, pertenecía a otro universo. Un universo que tal vez siempre estuvo demasiado cerca. Hay nombres que parecen incompatibles con el miedo. Héctor Lavoe es uno de ellos. La voz que convirtió la tristeza en salsa, el hombre que cantaba «Yo soy el cantante», como si estuviera haciendo un pacto con el público, también terminó, según varias versiones, encerrado en una hacienda de Medellín negociando su libertad con narcos armados. La historia se ha contado muchas veces, con detalles que cambian según la boca que la repite. Primero fue John Jairo Velázquez, Popeye, quien aseguró que Héctor y su orquesta tocaron para el Cártel de Medellín. Más tarde apareció la crónica de un periodista colombiano que recogió el testimonio de un taxista. Ese hombre juraba llevar una noche por las calles oscuras de Medellín a un Héctor Lavoe descalzo, en camisilla, sudando más por el miedo que por el calor. Según el taxista, el cantante venía huyendo de una hacienda donde lo habían encerrado. El contrato era claro, la orquesta debía tocar hasta las 2 de la mañana, pero en las fiestas del cártel, las cláusulas firmadas en papel valían menos que el capricho del anfitrión. Cuando llegó la hora pactada, la banda se negó a seguir, y ahí, según estas versiones, se rompió el encanto. Los músicos ya no eran invitados, eran prisioneros. Podría parecer una leyenda exagerada, un cuento más para inflar el mito de Escobar. Pero años después, uno de los propios músicos de la orquesta, el percusionista Eddie Montalvo, confirmaría la esencia de la historia. Sí, tocaron para gente peligrosa. Sí, hubo tensión, encierro, miedo real, pero también añadió un matiz que lo cambia todo. El hombre que los trató con violencia probablemente no fue Pablo Escobar, sino alguien de su entorno. De hecho, se dice que al día siguiente, el patrón envió disculpas al hotel donde se alojaban, junto con los instrumentos y las pertenencias que habían dejado atrás en su huida. Esa combinación de lujo, descontrol y disculpas de último minuto revela algo incómodo. En el universo de los carteles, el arte podía ser venerado y pisoteado la misma noche. Y Héctor Lavoe, el hombre que cantaba sobre la soledad del cantante, terminó viviendo en carne propia lo que su música llevaba años anunciando, que detrás del aplauso, muchas veces hay una puerta que se cierra, y no siempre se abre cuando uno quiere. Durante años, una de las leyendas más favoritas en torno a Escobar era esta, que por la hacienda Nápoles habían pasado no solo cantantes latinos, sino también dioses del rock, entre ellos nada menos que The Rolling Stones. La imagen es poderosa, helicópteros sobrevolando la finca, leones y jirafas en los jardines, y en algún salón privado, Mick Jagger y compañía brindando con el patrón. ¿Suena exagerado? Probablemente, pero las leyendas nunca nacen de la nada. El origen está en un hombre clave, Carlos Leder, socio del Cártel de Medellín y fan declarado de los Stones, que pasó gran parte de su juventud en Estados Unidos. El guitarrista Ron Wood llegó a contar en sus memorias que en 1979 fue invitado junto a otro miembro de la banda a pasar unos días en una isla perdida en las Bahamas. El anfitrión, un narco colombiano. Si Leder podía llevar a miembros de los Stones hasta una isla perdida, ¿por qué no hasta una hacienda en Colombia? Nadie lo ha confirmado de forma definitiva. No hay fotos, no hay contratos, no hay entrevistas claras, pero tampoco hay pruebas que derriben por completo la historia.
y en el mundo de Escobar, lo que podría haber pasado, a veces pesa casi tanto como lo que realmente ocurrió. Si el rock alimenta la parte más salvaje del mito, el fútbol toca la fibra más emocional, y ahí entra en escena otro nombre sagro, Diego Armando Maradona. Durante mucho tiempo, se repitió la versión de que en 1991, Maradona habría viajado a Colombia para jugar un partido de fútbol muy particular. El lugar no era un estadio, ni un club privado, sino una cárcel que no parecía cárcel, la Catedral, la prisión de lujo donde Escobar se entregó para seguir mandando desde adentro. Según esa leyenda, Diego habría jugado un partido rodeado de reclusos, guardaespaldas y otros futbolistas como René Higuita, a cambio de una suma de dinero descomunal. Un encuentro de fantasía en la fortaleza del patrón.